Bienvenidos a otro episodio más al podcast Secretos Ministeriales, el podcast que da valor a ti y a la iglesia. En esta ocasión tenemos una invitada especial que nos va a estar ayudando con el tema del ministerio de niños, un ministerio que muchas veces se mira por abajo, pero en realidad es un ministerio clave para el crecimiento y la expansión del evangelio, el crecimiento de la iglesia. Y qué mejor que la invitada estrella que tenemos ahora, Paula Tacha. Bienvenida. Muchas gracias. La verdad que es un placer estar hoy aquí y gracias por la invitación. Tengo muchas expectativas de esta conversación y lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Excelente, Paula Tacha. De hecho, para los que no conocen a Paula Tacha, Paula Tacha es pastora de niños de Iglesia Vida Barcelona, es directora académica y también es educadora social. Paula Tacha, en este episodio me da mucha satisfacción y mucha alegría, pero yo te quiero contar algo acerca de este tema. Y es que, aunque tú no lo creas, yo estuve dando clases en escuela dominical. No tenía ni idea, ¿eh? Parece que no, pero es interesante porque, y eso que fui maestro de escuela dominical a entre mis 13 y 15 años. Sí. Fue una experiencia bastante bonita, pero también bastante estresante. Porque educar a niños no es fácil, no, tú lo sabes, tú lo sabes. No. Y, ¿sabes? Algo que me marca mucho este tema es que es la pasión. Tú sabes que mi tema es más la alabanza, el tema de la alabanza y la adoración, y esa es mi pasión. Sí. Pero, ¿cómo nació la pasión por los niños en ti? ¿Cómo fueron tus inicios siendo maestra en este ministerio? No sé si me puedes compartir con nosotros y con la audiencia acerca de tu experiencia, Paula. Claro que sí. Como bastante parecido a la edad en la que inicio con 14 años. Claro, inicio siendo una niña dando clase a otros niños. Algunos de los que daba clase tenían 11 años o 10. Claro, en ese entonces era muy habitual, ¿no?, tener esas edades tan cortas, tan pequeñas y llevar la clase o siempre echar una mano. Pero realmente mi pasión no inicia ahí, sino anteriormente. Desde muy pequeña siempre había tenido claro que algo que amaba y me encantaba era la enseñanza. Quería ser maestra, finalmente no soy maestra en el día de hoy, soy educadora, similar, pero no lo mismo. Y desde chiquita siempre era como daba las clases a los peluches, montaba mi registro, era una profesora súper organizada, una profesora también muy disciplinada con mis alumnos, y era algo que desde ahí siempre había amado a los niños. No sabía muy bien cuál era el ámbito donde iba a desarrollarme, porque luego fui creciendo y dije, vale, me voy por pediatría, tirando por niños. Ok, quiero montar ahora mi guardería. Era como que siempre todo lo que quería estudiar iba relacionado con niños. Y pues al entrar dentro de la iglesia y ver ese área de servicio, ese área de voluntariado donde se ajustase más a mí, al principio ni siquiera pensé en niños, o sea, yo me fui por proyección, la básica, la vieja confiable, ¿no?, donde es sencillo, pongo aquí y tal, y me fui dando cuenta que no. Y luego empezó un sueño frustrado, era la alabanza. Venga, yo quiero ser aquí directora de alabanza y tal. Y dije, vale, no quiero estar más en proyección, quiero enfocarme en la alabanza. Finalmente a ninguna de las dos y entré en el Ministerio de Niños con 14 años. Actualmente llevo 8 años en este ministerio y me he dado cuenta de que esa pasión que siempre tuve por enseñar con los niños, pude por fin encontrar el lugar y el mejor lugar para poder hacer uso de las habilidades y de las capacidades que Dios iba a ir dándome en el tiempo, porque en ese momento yo me sentía una niña dando clase a otros niños. Luego ya fui trabajando un poco más, pero realmente creo que es ahí cuando empieza ese amor y entender el lugar donde podía realmente trabajar de la forma que deseaba con los niños. Todos tenemos un oscuro
Todos tenemos un oscuro pasado, Paula. Sí, sí, sí. Pero eso me llama tanto la atención que, al menos en mi vida, he conocido muy poca gente que tiene pasión por este ministerio. Pero es un ministerio que es tan importante porque estamos hablando de las futuras generaciones. De hecho, de la misma experiencia que yo te digo de que fui maestro de escuela dominical, no me acuerdo de todos mis alumnos, de los que tuve, porque no me acuerdo, pero al menos en esa iglesia, los que fueron mis alumnos, los que se quedaron y los que siguieron en el camino del Señor, yo los veo ahora siendo líderes de jóvenes, ayudando en otra área de la iglesia. O sea, da satisfacción verlos crecer. Pero, y este es un tema que quiero tratar contigo a continuación, Pau, es de que yo creo que en las iglesias, al menos si lo podríamos generalizar, tratamos con gente, con familias, y no podemos obviar que en las familias hay niños. Exacto. Y no sé si tú compartes mi opinión, pero en base a la experiencia que yo tengo, en escuela dominical muchas veces la vemos como una guardería mientras termina el culto, ¿sabes? ¿Y cuál crees que sea el rol original y la importancia, que ya hablamos un poquito acerca de las futuras generaciones, pero cuál crees que sea el rol de este ministerio en la iglesia y cómo debería ser visto en realidad? Sí, o sea, desde mi punto de vista, el problema o la raíz de esta situación desde de la perspectiva que muchas familias o incluso de la iglesia tiene de este ministerio, viene incluso por un problema interno como ministerio, es decir, ¿cuál es el enfoque que le estamos dando nosotros como maestros a este servicio? O sea, si nosotros realmente estamos entreteniendo a nuestros niños y no estamos enseñando conforme a la palabra de Dios, no podemos esperar que los padres realmente tengan en cuenta lo que estamos haciendo, porque lo que está siendo un lugar de entretenimiento, que no es el enfoque, que no es el fin. Y es algo que muchas veces lleva ese choque. De todas formas, a veces, aunque se esté haciendo el trabajo de forma correcta, las familias no terminan de asumir eso. Y es algo que dices tú muy importante, porque una de las cosas que trabajamos mucho nosotros como equipo es en trabajar juntos. Es decir, no se trata de estar únicamente el alumno, el maestro, sino como un puzzle en el que nos encajamos todos, familias, alumnos y maestros, y todos nos necesitamos unos a otros para poder completar, ¿no?, lo que es toda la pieza completa. Ahora, el rol de este ministerio es importantísimo, imprescindible, incluso puede llegar a sonar como, no como de forma egocéntrica, no, lo más importante, pero sí cumple un papel muy, muy importante dentro de la iglesia. ¿Por qué se realiza realmente, ¿no?, es la escuela dominical? ¿Por qué llevamos a cabo esta enseñanza? Es porque, en primer lugar, Dios nos manda en su palabra, ¿no?, a ir y hacer discípulos. Y dentro de ese discipulado no se diferencia edades. Entonces los niños también tienen que ser discipulados, también tienen que ser alcanzados, también se tienen que hablar acerca de Jesús. Los niños necesitan también la salvación, no solamente los grandes, los niños también necesitan, los niños tienen promesas de Dios, y porque es una forma y es la mejor estrategia para poder alcanzar a nuestros niños, para que ellos puedan realmente en estas aulas no venir a jugar, divertirse, que es parte también del proceso, que es parte también de la clase, sino que lo más importante, puedan conocer a Jesús. Entonces es algo importante y primordial en cada una de las iglesias el rol de este ministerio. Para mí es súper importante que un maestro prepare su clase. Sí. De hecho, ahorita que tú estabas hablando de esto, yo me acuerdo cuando yo preparaba mis clases para los niños. Y entre que hacía carteles, dibujaba, coloreaba y tener el tema listo, sin mentirte, y te lo digo porque también sé de predicar y demás,
pero hasta cierto punto tiene mucha más preparación una clase de escuela dominical que una predicación. Hasta cierto punto, incluso tiene su complicación en el sentido de la dificultad de hacernos entender con los niños. Es muy fácil, ¿no?, hablar con gente adulta en un vocabulario que ya nos hemos acostumbrado, con una terminología, con unas palabras muy específicas, y cuando llegas a una clase, eso me pasó a mí en las primeras clases que llegaba, y yo sentía que hablaba otro idioma con los niños, que era muy complicado. Claro, yo tuve que cambiar mi lenguaje, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de gesticular un montón, de cara a que ellos pudiesen ser más comprensibles realmente en la enseñanza para ellos. Y como bien dices, algo que trabajamos mucho como también dentro de Vida Kids es el guión. Nosotros, independientemente de tener el manual o la enseñanza preparada, se tiene un guión de la clase, es decir, qué vamos a hacer en cada uno de los tiempos de la enseñanza, porque una de las cosas que a mí se me quedó marcada y que más aprendí de mi maestra de escuela dominical era la importancia de no improvisar. Los niños se dan cuenta cuando improvisamos. A veces decimos, son niños, me llevo de estas 3 cositas y a colorear, porque ese es otro error que caemos, ¿no? Van y tenemos siempre los colores y los papeles impresos. No es el fin. Hay tantas alternativas, hay tantos métodos, hay tantos recursos, y hoy en día lo que servía hace unos años ya no sirve. Es decir, ahora hay tanta tecnología que el fin no es darles más tecnología, que también es un buen recurso, sino muchas veces llevarlo a un ámbito sensorial, a un ámbito más práctico, más manipulativo, donde los niños realmente puedan utilizar diferentes áreas, no solamente el tema visual, sino llevarlo a más ámbitos. Y todo eso requiere una preparación previa para realmente dar una clase efectiva y una clase que tenga sentido en la vida de los niños y sea sobre todo significativa, que marque que hasta el día de hoy uno pueda más adelante, los niños, recordar la enseñanza que se les dio cuando eran pequeños. Y el no prepararse en una clase de escuela dominical es fatal. No. Yo le he pasado, te lo digo no porque no me preparara, sino que hay veces que hay un maestro que falta. Y el hecho de no haberse preparado es como... Y se nota. Y aunque son niños, pero como bien dijiste, los niños lo notan. Exacto. Eso siempre me lo decía mi maestra. Me decía, prepárense las clases porque ustedes creen que no, pero se van a dar cuenta, les va a salir la clase mal. Y yo decía, no, eso es mentira. Yo siempre, toda mi vida se me ha dado bien improvisar muchas cosas. Pero claro, luego me encontraba con la realidad de que la clase por sí ya se convertía en un desorden, que todo era un caos, que claro, necesitaba materiales, esto así, esto aquí, tal, y como dices tú, y al final te ves y dices, uff, qué liada. O no preparar a tiempo las cosas, o sí preparar un guión, pero si no se prepara a tiempo, luego estás corriendo porque no te da. Entonces, algo que trabajamos aquí es eso. Porque a veces incluso, claro, hay muchos manuales y libros con los que ya se cuenta. Entonces tú dices, me lo leo el domingo antes y ya con eso tiro. Pero hay veces en las que no puedes confiarte del manual. Tu clase también tiene que ser adaptada a ese manual, a ese libro. Y no es solamente depender de lo que él diga, sino, ¿será que a esta edad sí le viene apropiado lo que dice el libro? ¿O mi clase realmente va a querer eso? Quizá ya están muy grandes, o quizá es demasiada edad. Aunque esté adaptado a las edades específicas, a veces siempre tienes que adaptarlo a las necesidades educativas y, si son especiales, también de tu aula, de tu salón. Tomen nota, que esto está candela. Vale, Pau, siguiendo con la misma línea que tenemos, sí. Hay algo que a mí me llama la atención, de hecho se lo pregunté a Becky, pero con respecto a la alabanza, y es que, y te lo comparto también otra cosa, cuando yo fui maestro de escuela dominical, el que era mi pastor en ese entonces, de la iglesia donde yo nací, en El Salvador, él nos hizo ir a otra iglesia porque había un seminario de maestros de escuela dominical y duraba como unos 3 días. Creo que fuimos por 3 sábados seguidos. Y parte de los temas era cómo ser un buen maestro de escuela dominical. Porque no es lo mismo dar clases como darlas con pasión. Y es esta pregunta: ¿cuál es tu criterio, Paula? ¿De qué
características tomas tú en cuenta que tú puedes decir, este es un buen maestro de escuela dominical porque tiene esto, esto y esto y esto? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo es un buen maestro de escuela dominical en base a tu criterio? Bueno, como bien dices, es importante la preparación y la formación, porque algo que yo destaco y que has señalado y que quiero también como hacer hincapié porque es importante, hay gente que vendrá con su educación previa, con sus estudios, incluso yo misma, pero eso no es lo mismo, te servirá y tendrás ciertas cosas que te ayudarán y te facilitarán lo que es el camino. Pero, claro, luego hay otras cosas a nivel que no solamente se trata de una preparación a nivel educativo, a nivel formal, sino también incluso a nivel espiritual, porque dentro de las aulas también se trata ese área y también es importante. Entonces, a la hora realmente de buscar las cualidades de un maestro, es una pregunta que muchas veces me hago a la hora de cuando se realizan las diferentes aperturas de voluntariado, porque realmente soy consciente de que la gente puede aprender, que la gente quizá tiene ese deseo de enseñanza, pero no sabe por dónde empezar. Entonces siempre se da como esa apertura. Aún así hay cosas que ahora voy a comentar que son importantes. No es como, bueno, pues damos libertad y todo el que entre, no. Pero, por ejemplo, me pongo en primera persona a mí misma y yo cuando entré a la escuela dominical, quizá en ese momento no tenía las facultades que ahora mismo yo pido ni siquiera para ser un maestro a uno de los chicos. ¿Por qué? Porque me daba mucha vergüenza hablar. Sí me encantaban los niños, pero luego me empezaba como a echar para atrás porque decía, oye, pero es que parece que no me están entendiendo, o esto quizás no lo estoy haciendo de la forma correcta, no soy suficientemente buena. Como un montón de pensamientos venían a mi cabeza a la hora de formarme como maestra. No era tan creativa, aprendía mucho de mis compañeros porque en su momento yo era como auxiliar, totalmente de yo ayudo, yo hago esto, pero no sé qué más. Si me dejas dando una clase sola, no podría. Entonces, se da siempre, ¿no?, ese espacio como a poder que las personas puedan formarse. Pero ahí viene realmente el requisito que quiero comentar y al que quiero llegar con todo esto, y es que una de las cosas que yo más valoro a la hora de adquirir un nuevo maestro es la capacidad de aprender. Que sea una persona enseñable, mejor dicho, que sea una persona que esté dispuesta a aprender. Que quizá no sé hablar, quizá no soy buena en esto, haciendo recortes, quizá no soy creativa, pero eso es algo primordial, por no pasar por alto que ame a los niños. Es algo que es importantísimo. Si a ti te gustan los niños, adelante. Si no, plantéate porque vas a estar rodeado de niños. Es como quien quiere ser médico pero no quiere ver sangre. Vas a tener que verlo, vas a tener que trabajar con ello, vas a tener que tal. Entonces tú tienes que tener claro lo que quieres realmente hacer. Y ya luego, así como cosas importantes a notar y comentar en general, que a veces se dan por obvias, pero que son necesarias también comentarlas, siempre se tiene en cuenta que la persona no solamente sea una persona que ama a los niños, que tenga esa pasión por ellos, que sea enseñable, sino que también sea pues un miembro responsable, porque es importante también que tenga no solamente una responsabilidad con la iglesia, sino más importante, una responsabilidad misma con Dios, una comunión, un tiempo personal, que eso ya es individual, obviamente. Luego, que se prepare para la enseñanza, que también él tenga ese deseo de recibir la formación, no que sea como un orgullo de, ok, ya aprenderé o así puedo, no, sino que todos siempre necesitamos constantemente formación por lo mismo que te decía, el tiempo va cambiando y constantemente vamos a necesitar irnos retroalimentando de nuevas metodologías, nuevas formas de enseñanza y nuevos recursos que están a nuestro alcance. Otra de las cosas importantes es el tema de entusiasmo, ¿no? Que realmente ame dar la clase, que sea un privilegio. Es que servir en esta área no es me tocó o es que era la única área que quedaba, no. Servir en esta área es un privilegio y una responsabilidad. Entonces también es importante
que esto se tenga en cuenta a la hora de los maestros. Y también esto ya es importante a nivel legal, que es bueno que la mayoría de gente de nosotros conozcamos, y es que cualquier persona que trabaje con niños debe adquirir el certificado de delitos sexuales, porque es súper importante, si no es un problema a nivel legal también, y nos ayuda, ¿no?, a tener esos documentos legales realmente al día, a la orden, para poder trabajar con los niños. Son como varias cositas esas a tener en cuenta. Luego la más importante es como las que he dicho al principio, o las que yo considero, mejor dicho, más importantes, sí. De las que has dicho, me llamó la atención bastante el dejarse uno aprender, o sea, ser enseñable. ¿Y quién lo diría por ser un maestro, no? Que un maestro usualmente siempre lo vemos como esa figura que ya lo sabe todo, pero ese maestro también tiene que seguir aprendiendo de la palabra, de los niños, de las nuevas generaciones. Sí. Yo sé que la generación que yo le enseñé no es la misma que vemos ahora de los pequeños, porque ya son otras cuestiones, son otros temas. Incluso las caricaturas que miran ya no son las mismas tampoco. Entonces, nada que ver, no. Eso, y el tema de que también es importante, pero como este es el podcast de secretos ministeriales, sí. se tuvo que decir y se dijo. El tema de lo sexual creo yo que es un tema importante. Y tanto, o sea, es un tema primordial, y por eso no se trata solamente de sacar un certificado y listo, con esto nos cubrimos las espaldas, sino de velar, que muchas veces esperamos hasta que las cosas ocurran para tomar medidas. Y nos pasa en general a todos. Y es algo que, por eso mismo, por medio de esta comunicación, yo decía, es la oportunidad perfecta para hablar y compartir este tipo de experiencias, y también de datos a tener en cuenta, que a veces se pasan por alto, pero que son importantes e imprescindibles a la hora de trabajar en cualquier ámbito realmente, pero sobre todo más con los niños. Sí, más ahora que lo sexual pues está ya no solo en el internet, sino ahora está tan normalizado que pues es común, pero igual siento yo que este tema ahora actualmente hay que prestarle mucha atención a nivel de iglesia en general. Exacto. Así que esos puntos me han parecido espectaculares, Pau. Y bueno, te comento que entramos a la parte ya de secretos, a la parte de secretos ministeriales. Pues si no te habías dado cuenta, este podcast de secretos ministeriales. Les voy a contar los secretos, pero no los secretos de mis niños. Esos son confidenciales. Eso no se puede. Pero sí vamos a tocar secretos, pero que edifiquen a las personas. Exacto. Y yo te tengo una pregunta amarga, Pau, pero te la tengo. Y me la tienes que contestar. Adelante. ¿Ha habido alguna experiencia, Pau, difícil, que siendo maestra te haya tocado, pero que sabes que en base a esta experiencia difícil que te haya tocado, pueda que le haya pasado a algún otro maestro, pueda que le pase a otro maestro aquí en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, en Europa? Si nos la puedes compartir, Pau. Sí. Estaba ahí haciendo una memoria un poco de las experiencias. Tengo muchas experiencias buenas, pero siempre hay experiencias que son un aviso de cara, oye, esto tiene que cambiar, lo que hablábamos antes, ¿no? Ha tenido que suceder tristemente esta situación para tomar medidas. Y creo que una de las experiencias que quizás se da no solamente en nuestra iglesia, sino que a veces constantemente, es el hecho de dejar mucha libertad a nuestros niños en las aulas. Es decir, una de las cosas que nosotros tuvimos que establecer es que cuando no había maestros, cuando no había nadie del equipo, las aulas permanecieran cerradas. ¿Por qué? Porque sin querer
hemos encontrado problemas de niños solos o niños solos con un adulto y no está bien, o sea, gracias a Dios no ha pasado a más, pero son cosas que si no se corrigen a tiempo hubiese sido un problema, o sea, un niño se cae y se da un mal golpe y ¿qué hacemos? Un niño le pega al otro o jugando le hace daño y lo asfixia, ahora dónde nos hemos metido. O sea, son sobre todo situaciones que han sido negligentes. Han sido negligentes. Obviamente no han sido momentos de servicio de escuela dominical, pero sí dentro del aula de escuela dominical. O sea, no en los momentos en los de un domingo, no, pero sí en previos. Porque claro, ¿qué ocurre? Que a veces que estamos como con 1000 actividades, 1000 trabajos, 1000 esto y dejamos a nuestros niños pues un poco libres, ¿no? De cara a qué va a ocurrir, todo está bien, todo estamos en la casa de Dios, sí, es cierto, pero de todas formas tenemos que ser responsables y cuidadosos con nuestros niños por el hecho de que algo pueda pasar o Dios no lo quiera y alguien le puede hacer algo a nuestro niño. Hemos visto cantidad de historias que se han sacado más adelante de abusos que se han dado también dentro de iglesias y siempre tenemos que guardarnos de ese tipo de cosas, de situaciones que puedan dar lugar a cosas que no queramos. Entonces es importante, ¿no? Esto para mí era como que decía, es importante y quiero compartirlo porque a veces sin darnos cuenta caemos en el error de libertad, los niños llegan antes del domingo y los niños están ahí mientras está la clase y mientras yo organizo la aula, la clase, no. No, es algo que es mejor que estén con sus papás, nosotros hacernos responsables de ir y hablar con ellos de en este momento no se puede, mejor a que ocurra cualquier imprevisto. Creo que estas son unas cosas que más ha sido como en el sentido amarga tanto para los niños como para las familias, porque yo entiendo la necesidad que hay de que ellos se queden, porque claro, estarán ocupados, pero también entiendo que los niños quieran, pero también no se va a poder porque hay que preparar previamente un aula, hay que preparar y organizar todo. Pero lo cuento de cara a que son situaciones que sin querer se pueden estar dando y las hayamos normalizado sin darnos cuenta de que pueden dar lugar a un problema más grave a futuro. Entonces, ¿cómo está en nuestras manos el poder evitar ese peligro, evitar esa situación y tomar medidas? Es algo que es bastante importante, yo creo y considero, de cara a esta experiencia, poder tomar esas medidas. Y yo creo que vamos por el mismo concepto que hablamos antes, ¿no? De guardería. Y ahorita me acordaste de una experiencia que tuve siempre con alumnos de escuela dominical y una madre me dijo algo que nunca se me olvida y se lo dijo a su hijo. Si yo no te cuido, ¿quién te cuida? Y eso para mí se me quedó en mi mente adolescente, pero se me quedó. Y pues claro, si no son tus padres quien con sus niños, nadie los va mejor a cuidar que un padre. Está un maestro de la escuela dominical que se puede hacer cargo, pero aún así ese no es su papel. Y muchas veces, erróneamente, y quizás a veces inconsciente, pensamos que en la escuela dominical o en la iglesia se va a hacer el trabajo que como padres no hacemos. Y no es así. Entonces, yo creo que es importante para este capítulo y también para reubicar bien las cosas. El rol del maestro es de maestro, no es de un padre. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es para enseñar en escuela dominical, no es para cuidar niños mientras los padres reciben un culto. Exacto. Y el hecho de que hayas mencionado todo esto, Pau, siento que es importante porque así creo yo que se ahorraría uno quizás muchos problemas. Porque los niños no saben, los niños a veces han pasado accidentes en todas las iglesias. O la curiosidad. O la curiosidad, ¿no? De tú dejar a los niños solos, tal, ocurre algo y claro, obviamente luego los papis vienen a ti como tal, pero en ese momento no estaba abierto la escuela dominical. No quiere decir que como que te limpien las manos, pero sí que se dan cuenta, ¿no? De que la responsabilidad también
ahí cae en ellos. No es el hecho de, por medio de este podcast, ir y atacar a las familias, no, todo lo contrario, y tampoco que ninguna familia se sienta atacado o que sienta que se está hablando en general de él, no. Simplemente es el hecho de recalcar la importancia de estar vigilando a nuestros niños. O sea, los maestros también estamos pendientes de ellos en las aulas, de que no ocurra nada malo, de que aumente la seguridad. Queremos colocar tema cámaras para estar más seguros, para estar más tranquilos, para tener un mayor control. Obviamente todo con permisos, autorizaciones de padres, que toda esa parte legal, no solamente el certificado, sino también permisos de imágenes, de salidas. Siempre se trata de hacer todo lo más bien posible para evitar cualquier tipo de problema con familiares y con cualquier tipo de institución de fuera por hacer algo que no está bien o que no se ha pedido un permiso. Entonces, realmente es algo importante a la hora de evitar situaciones de este estilo. No lo has dicho, pero yo sí lo voy a decir. Cuiden a sus niños, la iglesia no es su área de juego. Que jueguen con sus juguetes y cuídalos, cuida a sus propios hijos, que nadie los va a cuidar mejor que ustedes. Pau, tengo otra pregunta. Y ya no estirándole a nadie. Muchas veces el trabajo de los maestros, y te lo digo por propia experiencia, muchas veces se mira así como cosa fácil o muy poca cosa. ¿Crees tú que, al menos tú que estás más empapada en este ámbito en la actualidad, crees tú que muchos maestros se sienten con poco reconocimiento ante la iglesia? ¿Y ya te has sentido así en estos 7 u 8 años que me has dicho? ¿Cómo has tratado tú ese sentimiento, si es que lo has sentido? ¿Y cómo alientas a los maestros para que no se sientan así? Porque a veces uno se siente así, o a veces sí se siente así uno en realidad porque sí está pasando. ¿Cómo lidias tú con esto? Bueno, una de las cosas que yo siempre animo y repito al equipo de trabajo es las motivaciones. ¿Cuál es nuestra motivación a la hora de servir a nuestros niños? Suena muy típico, pero nuestra motivación nunca va a ser el reconocimiento humano. Y esto en cualquier área de servicio realmente ocurre. ¿Qué ocurre? Que hay áreas de servicio pues, que son un poco más pesadas que otras, en el sentido de tanto de responsabilidad como de trabajo. Obviamente, dentro del Ministerio de Niños se trabaja bastantes horas y si el predicador se extiende, vamos, se hace ahí una vigilia con nuestros niños. Pero realmente es importante, ¿no?, crear esa cultura de honra, tanto de los padres como de la iglesia, con el servicio de Vida Kids, porque muchos de mis maestros a veces han tenido que quedar en encuentros, en congresos, en diferentes actividades de iglesia sirviendo, porque hay una necesidad de que los niños estén en sus aulas, porque no los vamos a tener aquí todo el día. Pero claro, luego no se tiene en cuenta muchas veces a ellos y les digo, en primer lugar, las motivaciones. Y en segundo lugar, hablarlo. Porque como tú bien dices, hay veces que hay personas que son fáciles en el sentido de, bueno, yo sé lo que estoy haciendo y no necesito nada. Pero hay otros que quizá les cuesta más o están en su proceso. Y lo más importante es la comunicación, no exponer, mira, me estoy sintiendo así. Podemos ver una solución, hablar, encontrar la raíz quizá de todo esto. Entender que por mucho incluso que los padres nos dijesen buenas palabras, aunque he de decir que los padres de nuestra iglesia son bastante agradecidos, siempre que se terminan las clases dan las gracias. Sí, siempre hay cosas que dentro de la escuela dominical se quedan y es como muy invisible al ser como en un lugarcito, en un rincón. Y realmente la única forma de salir de eso es crear más visibilidad, no hablándola ni tal, sino por medio de la vida de nuestros niños. Si realmente queremos que las familias, que la iglesia pueda ver el trabajo que se está realizando, no para vanagloriarnos ni para aumentar nuestro orgullo, sino para ver la importancia que tiene este área en la vida de nuestros niños y cómo por medio de Jesús, en primer lugar, y por medio de la posibilidad de poder
ser parte de la escuela dominical, vemos el cambio y cómo los niños lo conocen. Y es que a día de hoy aún no se tiene en cuenta la importancia de la escuela dominical. Uno de los datos que me impresionaba es que más del 50% de cristianos conocieron a Jesús antes de los 12 años. Es decir, hay trabajo dentro de la escuela dominical. Y aparte, entre el 70 y el 90% de líderes actuales, como comentabas en los casos anteriores, hoy en día son líderes y pastores. Yo vengo de una escuela dominical, nuestro pastor propio viene también de haber estado en la escuela dominical, y vemos el resultado de esta misma en lo que es la generación actual, y no me quiero ni imaginar la siguiente, porque cada vez más vamos aumentando la cantidad de niños dentro de las iglesias, y al final donde hay un niño hay una familia. Entonces eso es como la importancia real y el por qué se debe invertir no solamente dinero, que pues necesitamos bastante para muchos materiales, no, sino la inversión a nivel de tiempo, a nivel de entrega, a nivel de tantas cosas que es trabajar en el ministerio infantil. Excelente, Pau. Ahora, no todos los secretos tienen por qué ser amargos. ¿Concuerdas con eso? Exacto, no. O sea, hay secretos que son buenos. Y de hecho, yo sé que pues hemos hablado un tanto en esta parte de secretos, que es experiencias a veces que siendo amargas, pero no solamente te han pasado a ti, sino que es muy probable que en otro país, en una iglesita quizás por allá, y también en una mega iglesia, puede que haya pasado muchas veces. Y a veces uno se siente como no sé a quién más contarle este problema o cómo hacer. A veces no tenemos como a quién hablarle que tenga esa misma situación, pero para eso está el podcast. Exacto. Para que escuchen al que a Paula Tacha le ha pasado algo similar. No, y ahora que decías eso, me hacía recuerdo a cuando a mí me ocurre esta situación, una de las cosas que yo hago es, me está cargando la situación, el problema puede ir a más y necesitamos buscar una solución, es hablar con el pastor y decirle, oye, necesito ayuda. Necesito ayuda a una persona del ministerio que tenga experiencia o que ya tenga situaciones similares o algo así que me pueda orientar. Buscar ayuda, al final comunicarte, porque a veces dices, bueno, ya lo hacemos de esta manera, y luego te das cuenta, pero no está funcionando. O sea, no quedarse todo el rato como, bueno, a ver, cuando Dios me diga exactamente lo que tengo que hacer, no, sino también expresarlo nosotros, poder buscar ayuda, poder buscar en otras personas, en nuestros líderes, que nos den una orientación, una visión también de su parte de, qué se puede hacer ante esta situación. Ser vulnerables a la hora de pedir ayuda, que no es algo malo, es algo necesario en muchas ocasiones al darte cuenta de que hay cosas que son tan importantes que no se pueden tomar a la ligera y tomar cualquier tipo de decisión, sino que se necesita ayuda y es por eso que se debe comunicar en primer lugar. Excelente. Siempre fijarnos con nuestro pastor o con nuestra líder de escuela dominical si eres un servidor en esta área. Pau, cuéntanos algo apasionante de este ministerio con niños, algo que nos puedas contar que tú digas vale la pena, porque así como yo he podido ver en el Instagram, porque como veo a la iglesia con la que nací ya más de lejitos, pero al menos yo puedo decir ahora en día, estas clases, aunque quizás no se acuerden mucho, pero sí les ha marcado la vida, sí ha valido la pena el trabajo. Y ahí está Dios de por medio. Y digo, ese servicio, aunque fue una temporada, pero no fue en vano. Exacto. Entonces, ¿tú qué puedes decir, Pau? ¿Alguna experiencia que te haya pasado que tú dices, ha valido la pena? Bueno, tengo varias, estaba ahora en mi cabeza pensando cuál de todas elegir y tengo un montón que quiero compartir, pero voy a tratar de decantarme por algunas en específico. Creo que una de las experiencias que más me ha marcado como
a la hora de aumentar más mi pasión como maestra, pude ser voluntaria dentro de un Congreso Nacional de Niños. Wow. Y era un montón de cantidad, éramos unos 70, bueno, 70 ojalá maestros, éramos 70 niños y unos 6 maestros, así que fue una experiencia muy, muy entretenida, llena de mucha presencia también, fue algo que bastante me impactó. Y dentro de todo ese momento, vale, estuvo bien, tal, súper guay, pero luego en la noche de adoración, que ya era padres e hijos, cuando ya los maestros ese día descansaban, ver a esos niños adorar a Dios con pasión, con amor, fue una de las cosas como que más me quedó marcada en mi corazón, no solamente en el momento de la clase, sino luego poder sacarlo y transmitirlo fuera, el poder ver a hijos pidiendo perdón a su padre, a hijos abrazando a sus familias llorando, viendo esa reconstrucción, ¿no? Muchas veces familiar, esa restauración en los hogares por medio de la vida de sus hijos, por medio de ver el cambio dentro de ellos. Creo que es algo que me apasiona y que me encanta, y saber que no se trata de nosotros, o sea, nosotros no hemos tenido nada que ver ahí, sino que es Jesús. Y es algo como que siento tanto gratitud, ¿no? de Dios, de poder verlo, de poder estar en el sentido de estar ahí presente. Y algo que quería señalar, que se me iba a olvidar, y yo decía, ay Señor, estoy haciendo cabeza, pero no me acuerdo, y es que muchas veces como maestros va a pasar algo muy interesante, y es que no vamos a ser aquellos que recojan el fruto de lo que hemos sembrado, sin darnos cuenta. A veces yo llevo dando clases muchos años, y he ido cambiando a veces de lugar, y aquí unos años seguramente pues yo no sé dónde voy a estar en el sentido de a nivel ministerial. Entonces quizá que un tiempo hay otra persona en el departamento, genial, pero lo que quiero llegar es que yo quizá no termine de ver lo que se está consiguiendo con aquellos niños con los que inicié, y otro sea el espectador de eso. Y ni está bien, porque ese es el fin, que realmente los niños conozcan. Y creo que ya otra de las experiencias que ya es a nivel personal mío es ver mi misma vida, el hecho de yo asistir a una propia escuela dominical, y hoy en día ver cómo eso me ayudó un montón. Y me acuerdo, nunca me olvidaré, eso fue en una iglesia en Colombia, que hicieron un pedazo de culto de niños enorme, enorme, enorme. Yo aún no asistía regularmente a la iglesia, fui como a esas iglesias en Latinoamérica enormes, que iba de vez en cuando, y fue algo que me dejó como siempre con esa expectativa de qué guay sería ver esto en España, porque no era ni siquiera 50, 100, no, eran sin mentirles, aproximadamente más de 500 niños. Wow. Sin contar con que cada aula iba por edad, es decir, un aula para los que tienen 1 año, otro 2, 3, así. Y yo decía, qué locura y qué cantidad de maestros, trabajo. Y hoy en día es como un sueño, ¿no? También que hay. Y creo que ese tipo de experiencias, de vivencias, son las que me retan y las que me hacen amar lo que es este ministerio, el ver a niños entregando su vida a Jesús. Ay, ahora me acabo de acordar otra de las historias. Como les digo, tengo varias, porque cuando empezamos a trabajar en Vida Kids, uno de nuestros deseos más grandes era ver a niños llenos del Espíritu Santo, niños en los que Dios pudiese mostrarse cada vez más a sus vidas, y que sobre todo lo que recalcamos un montón a nuestros niños, que no se tratase del Dios de sus padres, no se trate de lo que, yo vengo porque mis papás vienen, o yo conozco lo que mis papás me han presentado, no, sino que ellos puedan decir mi Dios, ellos puedan decir es un Dios que yo conozco, no que tengo que por medio de mis padres conocerlo, no, que está bien, es un canal, pero también llega un tiempo en el que ellos van a convertirse un poco más maduros y llegar a este punto. Pero pudimos ver cómo algunos de nuestros niños eran llenos y cómo recibían dones, y era algo que era tan bonito, no por lo que dieron, sino por realmente poder ver ese amor y esa búsqueda de Jesús de manera realmente genuina, y fue algo que nos reta como maestros a no quedarnos en un momento, un tiempo, sino a un trabajo continuo, algo que recalco y que creo que es lo primordial en las clases. Nosotros, como decías al principio, somos maestros y podemos dar una clase como cualquier tipo de maestro, pero lo que nos diferencia realmente, lo que tiene que diferenciar nuestras clases,
es la libertad del Espíritu Santo, que Dios se pueda mover. Yo digo a los maestros, si a veces tenemos que romper el programa para que Dios hable a nuestros niños, para tener tiempos de oración, para tener tiempos en los que Dios sea ministrando a nuestros niños, se rompe, porque no se trata simplemente de dar la clase por dar una enseñanza, sino también dar un espacio a Dios, porque a veces vamos esto, la manualidad, corriendo, la comida, talana, y ¿dónde estaba el mover? No, en el sentido, Dios está ahí, sí, pero ¿dónde está ese espacio que hemos dejado a Dios para que realmente los niños puedan hablar, comunicarse, trabajar la oración? Tantas cosas que podría seguir. Ya veo que te entiendes, Pau. Pero, ¿sabes? Esto es... No, como te dije, no todos los secretos tienen por qué ser amargos, sino que hay experiencias muy bonitas en las cuales Dios se mueve. Y justamente lo que te decía, fui maestro y muy probablemente ellos aprendieron mucho más de Dios en su caminar, porque cuando yo tenía 13, 15, ellos tenían sus 8 o 10, más o menos. Sí. Y ya no los vi, se perdieron de mi radar. Y los veo en redes sociales y digo, wow, yo no lo he visto cómo se han desarrollado. Algunos tocan, otros son líderes de jóvenes, otros, y yo ni por cerca, yo vi a los niños sacándose los mocos y ahora los veo liderando a las nuevas generaciones, y eso es impactante, que yo digo, no sé cómo, pero qué bueno que Dios me hizo parte de este crecimiento en ellos. Así es. Así que, Pau, una última pregunta más para ir cerrando, y esta es sí y no, y un corto por qué. A ver. ¿Tú crees que todo el mundo puede ser maestro de escuela dominical? ¿Sí o no? Una muy buena pregunta. En base a lo que he comentado anteriormente, diríamos que sí. Pero siendo realistas, no. No todo el mundo puede ser maestro de escuela dominical, porque no todo el mundo está dispuesto a ser enseñable, no todo el mundo está dispuesto, las actitudes y las capacidades en el sentido de aprender a ser paciente, a ser un maestro amable, que tiene en cuenta a los niños, todas esas cosas se pueden ir trabajando con el tiempo, pero no todo el mundo está dispuesto a trabajarlas, y de ahí a que no todo el mundo pueda ser maestro. Me encantaría decir que sí, porque yo soy full de que todo el mundo pueda aprender a enseñar, pero es que no todo el mundo se le da bien la enseñanza. A algunos se les da bien cuidar, es cierto que es algo que es bien, pero como no es el fin, no es la enseñanza simplemente cuidar. Entonces, tristemente, no todo el mundo puede ser maestro, y ya. Así es simple, no. Y punto. No, realmente, por lo que decía, es algo que se puede siempre que se trabaje, y que realmente, si tú estás viendo que lo estás intentando tal, pero que no, pues tendrías que buscar quizá otro lugar en el que te sientas que realmente puedes crecer, que es un área que te va a hacer bien. Todas las áreas en sentido hacen bien, pero un área en la que tú mismo puedas desarrollarte bien. Claro. Entonces, ojalá decir que sí, pero no. Hay Ya algo lo que dijo, quiero también. decir antes de terminar, también importante, que me di cuenta un poco más mayor, porque nunca me había ocurrido, o quizá no era tan consciente de pequeña, y que lo llevo quizá a esas cosas que como maestros debemos tener en cuenta, o en general en la iglesia, es que muchas veces estamos preparados para muchas cosas. Nos preparamos a nivel para recibir ciertas personas, o cómo actuar, o cómo hacer. Pero a veces, como maestros de Vida Kids, no estamos preparados para trabajar con personas con necesidades educativas especiales, con niños con discapacidad. Es un ámbito que tampoco quiero profundizar mucho, porque vamos, el podcast se alargaría muchísimo más, pero que es importante como maestros, y a mí misma en persona me ha pasado. Hay necesidades educativas especiales en nuestros niños, ya no solamente en discapacidades, sino también en otra serie de conductas que a veces no sabemos mediar, porque no nos hemos preparado, no hemos lidiado, no nos hemos formado en eso, y es algo imprescindible y que se debe trabajar con el tiempo. Es algo que como área nosotros estamos trabajando, porque siempre hay que ir mirando recursos, siempre hay que ir viendo, y como es tan amplio el tema de la discapacidad, hay que formarse en todas los tipos de discapacidades existentes que hay. De hecho,
se me vienen 2 puntos ahorita. Uno, es un tema que muchas veces se pasa de largo, el tema de la discapacidad, y es un tema actual, es un tema que existe, es una realidad. No, y muchas veces, incluso uno en la familia a veces tiene familiares y muchas veces en la familia no se sabe cómo tratar esos temas. Exacto. No digamos a un tema educativo, a un tema que pues ya no es tu familiar, que lo vas conociendo, sino que ya es otra persona y esta persona con discapacidad también tiene que conocer el mundo real. Exacto. Entonces, yo veo que es un tema muy bueno, que podría ser otro capítulo, podría ser otro capítulo, Pau. Así Yo que ya me autoinvité a otro capítulo. ya hizo otro capítulo, Pau, ahorita este tema. No, es muy amplio, es muy Es amplio. muy amplio, es demasiado amplísimo. amplio. Pero demasiado interesante ya, no solamente con niños, sino en general. En general. O sea, de cómo trabajar, cómo llevar a cabo un discipulado. O sea, vale, puede que digamos, va, muy sencillo, sí, también. Pero hay ciertas cosas que también hay que tener en cuenta. O sea, cómo como iglesia nos preparamos ante la discapacidad. Eso. Ya en muchos ámbitos, entonces es algo importante, sí, sí. Excelente, Pau. Y de hecho, ya para terminar, solo te digo algo. Este tema es tan importante, el tema de la educación infantil, el tema de como le comúnmente llamamos escuela dominical, porque incluso con la alabanza, te comento, ya me ha tocado casos que he tenido que darle clases a niños y hay sin saber, y me doy cuenta que es otro rollo. De hecho, incluso hay hasta métodos aprobados por ciertas instituciones que funcionan con niños, pero y aún así esos métodos no funcionan con todos los niños. Entonces se da la consideración que, digo, con niños no doy clase o con niños no damos clase en ciertas instituciones musicales porque no estamos preparados. No solo es que le damos clase a todos, no. Claro. Con los niños es otra cuestión, es un tema muy diferente y es más delicado. Exacto. Así que, Pau, te agradezco que hayas venido a este episodio. A ustedes. Te damos las gracias por participar en este episodio y, como bien dijiste, van a haber otros capítulos que te vamos a estar sacando el jugo. Aquí estaré. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pau. Y si quieres estar pendientes de más capítulos, por favor, suscríbete a este canal. Estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Nos puedes escuchar y nos puedes dejar en la caja de comentarios qué te parece el episodio y si tienes sugerencias de más episodios. Así que cerramos. Pau, nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.